Buenas noches, un cordial saludo en esta nueva oportunidad de conversaciones generativas desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, con una oportunidad maravillosa de seguir generando esa reflexión, haciendo algo para generar aprendizaje y también una evolución que es parte de este espacio. Hemos venido desarrollando diferentes programas durante el año pasado y también en este nuevo año en diferentes temas. Hemos estado también con especialistas en el área de salud, tecnología, psicología, educación, derecho. Y hoy es un día muy importante por varias razones. Cada programa es importante y cada persona que me honra con su participación también lo es. Sin embargo, antes de darle la bienvenida al doctor Edgar Corrales, vamos a ver, quiero pues presentar a un gran ser humano con quien esta noche vamos a compartir un espacio sobre un tema que es pues también vulnerable a los seres humanos. Ahorita que estaba antes de entrar al espacio, pensaba en la presentación y estos espacios son muy naturales. Decía, ¿cómo lo presento? Hoy digo, nos quedamos en Cuernavaca, nos quedamos en México, no vamos a Brasil, no vamos a Costa Rica, como lo hemos hecho con diferentes invitados, pero quedarnos en Cuernavaca es también quedarnos con el resto del mundo, porque una propuesta tan valiosa como la que el doctor trae y que con la que tiene un gran compromiso en su servicio profesional, impacta a la humanidad. Y cuando un ser humano impacta a la humanidad, se convierte en un ser de luz para los demás. Un ser de luz desde la medicina, desde un espacio tan crítico como algunas veces lo percibimos, es hacer un servicio realmente noble. Pero bueno, más allá de esa introducción, quiero empezar a compartir con el doctor Edgar esta noche, con quien vamos a conversar sobre este tema, que es el trabajo colaborativo, ese espacio donde diferentes profesionales de la salud interactúan para llevar adelante una labor muy noble en la unidad de cuidados intensivos principalmente. Así que, doctor, un gusto saludarlo y gracias Muchas por gracias. esta gentileza, su nobleza, porque lo Muchas quiero gracias. decir en voz alta y en público. Desde el primer día que conversamos me di cuenta del extraordinario ser humano con el que yo estaba Muchas gracias. conversando, planteándole este conversatorio, y hoy es por eso un día muy privilegiado, pues compartir con usted y también sus experiencias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, al contrario, Manuel, a ti. Desde el primer día que platicamos, esa empatía que existe entre Costa Rica, Nicaragua, México, la verdad es que me hizo pensar en muchas cosas que tengo en proyectos y más que esto, tratar de ayudar a la gente, sobre todo en ese momento de tanto dolor durante una pandemia, hacer notar que la unidad de cuidados intensivos es eso que mencionaste, es una luz más para ayudar a la gente, llenos de tecnología, llenos de profesionales. Yo creo que esta plática va a llenar de mucho sentimiento a la gente y va a dejar tranquila a la gente para que podamos seguirlos ayudando. Así es. Muy bien, doctor. Ahí tenemos un recurso de apoyo que en esta noche queremos compartir, a ver si es posible que me permita también guiarnos a través de esta presentación que usted Por muy supuesto. amablemente ha elaborado. Y además de esto, pues estaremos conversando y también si hay inquietudes que la gente que nos sigue tienen, pues las voy a ir compartiendo poco a poco. Vamos a ver si por acá me permite compartir. Un Por supuesto, momentito. todo gusto, ¿eh? Gracias, doctor. Vamos a ver si entramos ya. No estamos aún. Déjenme ver en qué momento. Empezamos a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Estamos ahí, doctor? Sí, se está abriendo ya. Estamos viendo tu pantalla. Muy bien, Aún no vemos la muy bien. presentación. Vamos a ver. ¿Está ahí la presentación ya en estos momentos o aún no?
No, aún no, todavía no. Aún no está. Vamos a ver. Por acá. A ver, déjame compartir. Vamos a ver, esto es parte de la dinámica, pero No te preocupes. ahora sí creo que ahí estamos. Me dice si estamos ya con la información, por Ya favor. estamos ahí. Exacto. Ahí estamos. Muy bien, doctor. Gracias. Entonces, si usted me permite, yo le puedo ir guiando en el Por seguimiento de supuesto. estas diapositivas para entrar en el tema de esta noche, doctor. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente. Fíjate que me quedé con la idea de tu primera pregunta, ¿qué es la unidad de cuidados intensivos? Entonces, quiero platicar brevemente qué es la unidad de cuidados intensivos. Mucha gente tiene miedo a la unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos es un área específica en el hospital donde permanece un médico especialista, subespecialista continuamente a cuidados del paciente que está gravemente enfermo en diferentes posiciones. Aquellos pacientes que entran a un servicio de urgencias o que llegan a través de hospitalización por medicina interna, cirugía general, o simplemente pasan después de una cirugía complicada a la unidad de cuidados intensivos, son cuidados por personal específico, tanto una enfermera especialista en cuidados intensivos, un médico especialista en cuidados intensivos, y se complementa con diferentes médicos, diferentes áreas de especialización como medicina interna, cardiología, mismo anestesiología, que dan un aporte en el tratamiento de los pacientes gravemente enfermos. Definitivamente, si me pasas la siguiente, Adelante. quiero comentarte que no tengo conflicto de interés en esta plática. De hecho, mi conflicto de interés básicamente es conmigo porque soy una persona que adora la especialidad en cuidados intensivos. Yo previamente hice medicina de emergencias y entonces cada vez que practico la medicina crítica, me enfoco mucho en el abordaje multidisciplinario, en el abordaje hacia la dignidad del paciente, hacia que el paciente reciba un tratamiento digno, sin dolor, sin sufrimiento y que de forma global puedan recibir un aliento de esperanza para que su paciente pueda mejorar. Definitivamente, cuando vemos esta diapositiva, que no, aún no se ha proyectado la segunda diapositiva, Manuel, Adelante. eh, son dos chicos disfrutando la música. Definitivamente, para mí, la medicina crítica es eso, disfrutar lo que hacemos. Básicamente quiero comentarte que no disfrutamos que ver al paciente que está grave, disfrutamos hacer lo que tenemos que hacer en el paciente gravemente enfermo. Y definitivamente lo hacemos de forma, decía una señora, ¿por qué ustedes durante el caos están alertas, están despiertos, están cantando, están celebrando de que todo está saliendo bien? Le decía yo que justo era eso, estamos celebrando que todo está saliendo bien. Cuando en una sala Claro. de reanimación todo está caótico, con honestidad, se vuelve muy complejo. Si se queda todo el mundo callado, quiere decir que la cosa no va bien y todos estamos analizando qué más podemos hacer por el paciente que está gravemente enfermo. Muy bien. ¿Estamos ahí, doctor? No, aún no se está proyectando, en mi pantalla no la veo, no logro verla. ¿Ahí? Aún no. Vamos a ver. Estoy viendo un video, si gustas, nos regresamos a la diapositiva anterior. Vamos a ver. Vamos a la anterior entonces. Salimos de O si acá. quieres, vamos adelante para hablarles un Ahí. poco acerca de la terapia intensiva en México. ¿Estamos ahí, doctor, con la diapositiva? No logro verla yo, Manuel. Vamos a ver qué pasa. No está compartiendo, pero vamos a ver No un te preocupes. segundo. Quiero En buena platicar. teoría está compartiendo, pero si gusta podemos continuar, doctor. Sí, por supuesto. Fíjate que en México existe la norma oficial mexicana de terapia intensiva, de los cuidados en la unidad de cuidados intensivos, a como lo existe en diferentes reglamentaciones en el mundo. La unidad de cuidados intensivos definitivamente tiene que ser normada, tiene que ser manejada por protocolos.
Con esto quiero hacerte ver que existen protocolos para ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En la actualidad, durante la pandemia, nos hemos encontrado que países como Alemania, Brasil, Italia, México, pues han tenido un nexo muy doloroso que es la edad de los pacientes. La unidad de cuidados intensivos en la actualidad no determina la morbimortalidad por la edad, ya que la población o la pirámide poblacional según la edad varió desde hace unos años. Es decir, la edad promedio de vida de una mujer y de un hombre han cambiado. La unidad de cuidados intensivos trata de recuperar a los pacientes que son recuperables, es decir, potencialmente recuperables. En México existen 4 prioridades de atención en la unidad de cuidados intensivos. Y la cuarta prioridad, que es un bien común, es decir, una forma de llegar a un enlace correcto con los tratantes, con el hospital, con la dirección médica, para ingresar a los pacientes que son paliativos, es decir, no somos ajenos al cuidado de los pacientes de forma paliativa. De todas maneras, es importante reconocer que estos pacientes tienen dolor y tienen sufrimiento, entonces tenemos que darles una monitorización de forma continua para poder lograr tener esa empatía y ese mejor enlace con el paciente. Y más aún que todo familiar que ingresa un paciente a cualquier hospital y este paciente está en una situación grave, pues obviamente tiene dolor, el mismo familiar tiene sufrimiento, quiere que su paciente mejore, quiere que el paciente tenga una calidad de vida durante su final de vida adecuado. Entonces, también llevamos este consenso y decimos, ¿sabes qué? Podemos ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. Por eso, la unidad de cuidados intensivos, Manuel, quiero compartirte que se divide en unidad de cuidados intensivos, propiamente dicho, que ahí se subdivide en la unidad de cuidados coronarios, las enfermedades metabólicas, unidades de cuidados específicos como nefrológicos o incluso del área de hepatología. Y también está la unidad de cuidados intermedios, donde se ingresan aquellos pacientes que necesitan monitorización, pero no un manejo avanzado, como en el caso de los pacientes, manejo avanzado de la vía aérea. Por eso, el servicio de área crítica incluye el servicio de emergencias, que es el servicio de urgencias, el primer paso de atención a los pacientes, monitorizado, si puedes avanzarme la siguiente, con Vamos a ver. una escala de una palabra que viene de origen francesa, que se llama triage, que es clasificación. El triage viene por prioridades, por supuesto, y el triage trata de hacer una semaforización. La semaforización está establecida para ver qué paciente es recuperable y qué paciente no es recuperable. Si me avanzas la siguiente, por favor. Ahí está. Estamos ahí, doctor, con la filmina. Usted me dice como Yo creo que avanzamos una más. una más. Vamos a ver. Nada más que por un poquito del tema de la señal, tenemos como una diferencia en tiempo. No, Aquí yo no la te estoy preocupes. compartiendo. Vamos a ver. No te preocupes. Definitivamente, la unidad de cuidados intensivos, partiendo de este protocolo de triage, ahora en situación de pandemia, Manuel, Ujú. la verdad es que ha sido doloroso para nosotros como profesionales. En las unidades de cuidados intensivos donde yo trabajo, se han priorizado a los pacientes, se les ha dado una atención a aquel paciente que es potencialmente recuperable. Pero esto nos hace también tener un concepto ahí difícil y entrar en conflicto nosotros mismos porque todos merecemos una atención, por supuesto, ¿no? Ujú. Esta palabra francesa de triage, que es la clasificación, ha sido un parteaguas desde hace muchos años de la medicina de guerra, donde se partió aquel paciente que estaba gravemente enfermo pero no recuperable, y se pasaba a una ala distinta a la unidad de cuidados intensivos o aquella ala donde pudieran recibir monitorización continua. De tal manera de que el triage, la clasificación en momentos de pandemia, pues sí ha existido, es una realidad. Se han determinado diferentes variables, como nos ha enseñado la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, la Sociedad Europea, a partir de dos grandes grupos de participación en la morbimortalidad, que es el SOFA y el Apache, para saber qué paciente es candidato a recibir la unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Estamos ahí, doctor, con la filmina. Usted me Así dice. es. Si gustas, avanzamos 2 más. Nada más que tengo una diferencia en tiempos No te preocupes. al pasarlas por acá. Fíjate, justo estás enfrente de una diapositiva muy padre Ujú. que en todos los hospitales la unidad de cuidados intensivos ha evolucionado a la atención de estos pacientes. La previa que tenías era la de los códigos.
Los códigos básicamente se han resumido a aquellos códigos en los que se atiende al paciente de forma prioritaria. El código más común en México es el código infarto, aquel paciente que llega con dolor precordial, dolor en el pecho, con sensación opresiva, con irradiaciones a su brazo, su mandíbula, y se ha activado un sistema de codificación donde el médico de urgencias, el médico de terapia intensiva, el médico de cardiología atienden a este paciente de forma simultánea para evitar complicaciones asociadas al infarto agudo de miocardio. También lo hace con la secuencia stroke, que ya está normado, es decir, aquel paciente que tiene un infarto cerebral, que se sospecha ya sea de transformación hemorrágica o isquémica. Este paciente también es prioritario en la unidad de la atención, ya que esos dos grupos, tanto el infarto como el infarto cerebral, el infarto miocárdico y el infarto cerebral, son grupos de enfermedades que requieren de tiempo, es decir, el tiempo es oro en ellos. Ellos necesitan ser atendidos de una forma rápida, de una forma integral y resolutiva, por supuesto. Y el otro código que nos aqueja en México, que es algo muy importante mencionarlo, es el código Mater. Las mujeres que están embarazadas son una prioridad para la legislación y para el país, para los servicios de urgencias, para terapia intensiva. De hecho, en muchos lugares todo el mundo se queja porque hay una chicharra, así le llaman, una alarma, donde la mujer embarazada llega y refiere, tengo dolor de cabeza, tengo sensación de falta de aire o presión en el pecho, o simplemente mi bebé no se mueve y le detectan alguna anormalidad a la mamá. En ese momento ella se vuelve prioritaria para la atención a los pacientes de forma drástica, ya que vale recalcar que es, por supuesto, prioritaria la atención de una mujer embarazada. Por supuesto, esto se hace de una forma integral por el ginecobstetra, por los ginecobstetras especialistas en medicina crítica y también los médicos de la terapia intensiva, donde a partir del médico de urgencias se forma una secuencia de atención y se le puede brindar la mejor calidad de atención a la paciente. Te quiero comentar que esta diapositiva que estamos viendo justo en este momento, a ver si ahí la podemos ver, es un nuevo nombre que le damos a la terapia intensiva, que no es reciente, en realidad es un nombre que ya se ha ido evolucionando. Nosotros como especialistas en terapia intensiva, de ser gruñones y estar enojados ahí en el momento que llegan a presentarlo, quiero comentarte que muchos médicos tienen temor de llegar a presentarnos paciente porque siempre estamos ahí a la defensiva y ¿por qué no le hiciste esto? ¿Y por qué no le hiciste lo otro? Quiero comentarte que la terapia intensiva debe ser una terapia intensiva de puertas abiertas. Definitivamente de nada sirve tener un intensivista muy capaz, con mucha monitorización, con muchos instrumentos, guardado en la unidad de cuidados intensivos. En realidad, lo mejor sería que los intensivistas estén integrados en los equipos de respuesta rápida en los servicios de hospitalización. Esto, el modelo inglés, el modelo alemán, hoy justo en el Congreso Internacional de Cuidados Intensivos americano presentaron 20 años de experiencia del equipo de respuesta rápida, donde se estableció aquellos pacientes que eran potencialmente graves. Y lo que se pretendía, Manuel, eran dos cosas. Era no ingresar al paciente ya totalmente grave a la unidad de cuidados intensivos, ya que su mortalidad no cambiaba, es decir, no porque yo era un héroe, porque lo intubé bien y le puse un catéter bien y porque lo comprimí bien, el paciente se salvó. No, es desde la llegada, la participación del intensivista debe de ser en el ingreso del paciente. Y la segunda es que hay una codificación, que la vamos a ver un poquito más adelante, que es la que nunca queremos tener, que es la codificación azul. Eso significa la atención de un paro cardiorrespiratorio, es decir, cuando el paciente está en la unidad de hospitalización y se detiene su corazón, se detiene su respiración y entonces entra el equipo de código azul, así se le llama a los médicos que llegan y atienden a los pacientes. De nada sirve atenderlos en este punto, Manuel, porque redundando, los pacientes están en una etapa poco recuperable. Entonces, lo que tenemos que hacer es incidir, ir el intensivista de forma temprana y evitar eso, evitar ingresos no planeados a la unidad de cuidados intensivos y evitar paros cardiorrespiratorios no supervisados en hospitalización, es decir, lograr que estos pacientes salgan adelante. Los Doctor, criterios de ingreso a la una, UCI. una consulta, Sí, disculpe que lo interrumpa. Vamos a no, ver, en este tema que es de gran interés, porque como paciente y entender cómo funciona todo esto dentro de un hospital,
Ahorita usted mencionaba algo que era que el intensivista digamos, no aborde al paciente hasta el momento en que llega a la unidad. ¿Se incorporan en Claro. servicios de atención previa para evitar el ingreso a la unidad? ¿Es así como lo plantea? O quizás es incorporarme e ingresar al paciente tempranamente para que éste sea Ok, recuperable. muy ¿De bien. acuerdo? Y sí, sí, sí. De Es el hecho, concepto yo de un internamiento temprano, más bien, en lo que usted plantea. exactamente. Fíjate que en Inglaterra hicieron algo que se llama el New Score 2, que es la escala de clasificación. Básicamente no tenemos que hacer nada más que seguir el puntaje y ese puntaje, tratar de compartirlo con los médicos tratantes, el servicio tratante, con la familia y que el intensivista vaya y le explique, mire, su paciente tiene una alta probabilidad de tener complicaciones en hospitalización. Yo creo que lo mejor es llevarlo a una unidad de cuidados intensivos, vigilarlo y si fuese necesario intervenir de forma temprana, lo hacemos de una forma temprana, es decir, clasificarlos de una forma correcta. Muy bien. Fíjate, ¿qué hacemos los intensivistas? Justo esto viene a colación porque casi siempre la familia quiere informes, la familia está insistente, ¿sabes qué, doctor? Tú llegaste a las 7 de la mañana, a las 7:30 nos tomamos un café y platicamos y vemos cómo están los pacientes. Pero básicamente lo que hacemos es revisar y entregar guardia entre el personal que sale del turno nocturno o del turno vespertino o del turno matutino a el otro compañero, tanto del personal de enfermería, que es un pilar fundamental en la unidad de cuidados intensivos. Básicamente no podríamos hacer nada si no estuviera el personal de enfermería y los médicos. Esta entrega de guardia es crucial. Hay un protocolo muy grande que se llama el protocolo SBAR, donde nos decimos, oye, ¿sabes qué? El paciente de la cama 3 necesita que le tome tal estudio, necesita que lo lleve a un estudio, necesito despertarlo tempranamente, necesito progresarle a la ventilación mecánica. Esto es muy importante, ya que muchos pacientes y muchos familiares están en descontentos porque obviamente tratan de buscar información de su paciente, pero la unidad de cuidados intensivos no tiene un paciente, tiene 12 pacientes, 10 pacientes, 8 pacientes, es decir, tenemos un sistema de protocolización durante el tiempo de la atención en la unidad de cuidados intensivos. Otro punto importante es la revisión del paciente, una revisión detallada. La verdad es que hemos desarrollado una habilidad de leer e interpretar el monitor cardíaco, el ventilador mecánico y las tomas de laboratorio. Inmediatamente leemos una hoja muy grande que en enfermería se le llama sábana, donde va anotado la uresis, donde va anotado la glucosa, donde va anotado los signos vitales, horario, hora por hora, incluso a veces cada 15 minutos, la tensión arterial, y leemos un montón de bombas que popularmente conoce la gente como arbolitos de Navidad, porque literalmente tienes muchas luces, muchas bombas como extraterrestres, pero lo que hacemos es medir la cantidad de mililitros y la cantidad de microgramos, se llama en medicina, de cuánto está pasando cada solución. Es decir, si tengo adrenalina, noradrenalina, vasopresina, sedantes, en fin. Revisamos detalladamente el examen físico y de acuerdo a eso establecemos estrategias terapéuticas. Esas estrategias terapéuticas, Jean-Louis Vincent dijo, dale un abrazo rápido a tus pacientes, fast hug beat, es decir, trata de darle 2 veces al día un abrazo rápido y entonces hizo una mnemotecnia. Y ahí llevamos cómo alimentamos al paciente, cómo le damos analgesia, cómo lo nutrimos, cómo elevamos la cabecera a 35 grados, etcétera. El fin de esto es evitar complicaciones en la UCI, porque el paciente llega por infarto agudo de miocardio o llega por una infección grave en el riñón, pero de repente tiene ahora una neumonía que adquirió dentro de la UCI y de repente también tiene una infección por un hongo que se le hizo en las vías urinarias. Entonces necesitamos tener protocolos establecidos tanto para la prevención de infecciones relacionadas en la UCI como para evitar complicaciones como la tromboembolia pulmonar en los pacientes gravemente enfermos. Entonces, quiero decirte que esto es muy dinámico. Si me avanzas la siguiente, pasamos visita a todos en realidad, pasamos visita al personal de enfermería, médicos, si es posible pasa a fisioterapia, si es posible pasa a nutrición, ¿de acuerdo? Y establecemos una planeación en el tratamiento de los pacientes que están gravemente enfermos. Para todo esto, si me avanzas la siguiente, para todo esto, el familiar necesita ver a su paciente. Vieras qué
genera una angustia de la gente y quiere informes a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana necesita ver a su familiar y no entiende todo este proceso. Quiero comentarte que ha sido uno de los grandes retos que existen, el pase de visita. Si me pasas la siguiente, Claro. quiero comentarte que en la unidad de cuidados intensivos, cuando yo estoy de turno, cuando yo dirijo la unidad de cuidados intensivos, yo trato de que este pase de visita sea un poco prolongado. Te quiero comentar que el paciente que está allí es abuelita de alguien, mamá de alguien, papá de alguien, esposo de alguien, tío de alguien, y entonces la gente quiere estar allí, la gente quiere involucrarse con la atención de su familiar. Y entonces todos los intensivistas de repente somos renuentes. No tiene que entrar, no tiene que saber que lo reanimé, no tiene que saber todas las cosas que hacen. En realidad necesitamos que la población, los familiares, se enrolen en el tratamiento de los pacientes. Necesitamos que nos ayuden a bañarnos, necesitamos que nos ayuden a acompañarlos, porque tienen un proceso de dolor. Se acercan a mí al oído y me dicen, doctor, ¿sí me escucha mi familiar? Y dije, señora, no hay nada que demuestre que no lo escuche. Usted háblele, quiéralo, dígale que todo esté bien. Y para esto, en este momento de pandemia, no sabes qué doloroso es saber que vas a llevar a un paciente, a tu familiar, lo vas a llevar a un hospital, lo va a recibir gente extraña, cuando se despierte va a tener un tubo en la boca, va a abrir sus ojos, va a escuchar 20 alarmas sonoras, alarmas visuales, y de repente se acerca un doctor y te dice, yo soy el doctor Corrales y vengo a recibirlo, y vengo a revisarlo. Pues imagínate qué angustia, ¿no? Imagínate qué angustia más Claro. grande. Y por eso es que nace este proceso de humanización de cuidados intensivos, algo que vamos a platicar un poquito más adelante. Humanizar los cuidados intensivos no es que yo tenga toda la ciencia de vida y por haber, sino que tenga el principio del acto médico, que es cuando no puedo curar, trato de apoyar y consolar al paciente, trato de estar y acompañar al paciente. Y entonces, en ese momento dejas de tener miedos y prejuicios de por qué está el paciente, el familiar de la paciente de la gama 3 ingresada en la UCI, ¿no? Al contrario, más bien hay que acercarlos, ponerles música, quererlos, hablarles. Si ellos tienen fe, te quiero comentar brevemente algo que me pasó alguna vez. A mi corta experiencia, estaba una mujer de 30 y tantos años después de un accidente automovilístico grave y esta mujer estaba muy grave. Los vasopresores estaban demasiadamente altos y yo ya no sabía qué hacer. En mi sapienza, que no te creas que es tanta, en realidad no sabía qué hacer. Y, ¿sabes? Se acercó la mamá y me dijo, doctor, me da permiso de orarle, me da permiso de decirle una oración y ponerle un cuarzo. Ella tenía mucha fe en el cuarzo. Le dije, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras. La verdad es que todo lo que hagas por tu hija va a ser mejor. No sé por qué. La señora mejoró. Con honestidad no he vuelto a poner un cuarzo, ¿verdad? Pero la señora mejoró y entendí yo que somos una herramienta para mejorar la situación, no somos en realidad de que si tú crees en Dios o yo creo en Dios, la verdad es que cada quien tiene su fe y la fe mueve montañas y necesitamos permitirle al familiar estar dentro de la unidad de cuidados intensivos en medida de lo permisible, pero para que se involucre con la atención del paciente. Si quieres, exacto. Esto se vuelve a repetir en cada turno, Manuel. Es decir, todo lo que yo te estoy hablando que hago todas las mañanas de mi día, aparte de tomar mucho café, que lo disfruto, un cafecito de Costa Rica, la Muy verdad bien. es que me la paso muy bien, me río, trato de cantar, trato de empatizar con mis pacientes, trato de empatizar con mi personal y la verdad es que se ha vuelto mi personal, mi familia. En realidad, comparto muchos casos, la verdad es que me la paso muy a gusto, pero eso se repite en el turno vespertino. Tendría que sentar aquí a mi médico de la tarde a que te platique y te diga él cómo vive su experiencia en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Así que pasas la siguiente. Vamos a ver, ya va. Hacen la planeación, por supuesto, y vamos a la siguiente. Te quiero platicar una parte importante antes de avanzar más. No sé si estamos en tiempo. Sí, claro, el tiempo es suyo, doctor, y podríamos extenderlo en Gracias. caso de. Si quieres, me avanzas la siguiente diapositiva. Quiero platicarte que el personal, la verdad es que el personal en tiempos de pandemia, mi esposa me dice todos los viernes en las noches, tienes COVID, COVID psicológico. Entonces ya sabe, me acerco a la nevera, abro una cerveza, me como unos cacahuates, mis triglicéridos van muy altos,
pero trato de relajarme. El personal dentro de una unidad de cuidados intensivos sufre. Esa es una realidad. Aunque me veas cantando con mi café y planeando y dándoles un abrazo a todos los pacientes nos hacen sufrir. Por eso es que el proceso de humanización en cuidados intensivos también incluye al personal. Si me pasas la siguiente. Y es por eso que tenemos que escribir una historia de forma distinta. Para eso se creó, si me pasas la siguiente, un proyecto que se llama, no vamos a ver el video en realidad, que se llama Proyecto UCI. El Proyecto UCI de humanización de los cuidados intensivos ha crecido tanto que en España y algunos otros países, al igual que aquí en México, con mi loca idea de crear una consulta externa de cuidados intensivos, hemos hecho proyectos para atender a los pacientes, a los médicos y a los familiares durante una clínica de cuidados intensivos. La que sigue, este proyecto está enfocado en los cuidados del profesional. Por ahí conozco una persona, éticamente no te puedo comentar más allá de los hechos, pero en realidad esta persona ha sufrido mucho durante la pandemia. Cada quien trata de comer pan como pueda, ¿verdad? Y entonces, la verdad es que imagínate, Manuel, un escenario en el que entres a una unidad de cuidados intensivos y digas, buenas noches, soy el doctor Corrales, estás vestido con gafas, estás vestido con dos mascarillas, con una careta y con un traje tie que pareces extraterrestre que todo el mundo se pone en el Facebook y en la realidad es horrible. En realidad es espantoso. Entras y yo no sé si todo el mundo tiene un corazoncito diferente, pero a mí la verdad es que mi corazoncito late como a 150 latidos todo el tiempo y mi gasto cardíaco no se modifica, pero quiero comentarte que es muy difícil y lo más difícil que nos hemos encontrado es que te toca intubar a tus compañeros. Es decir, en la pandemia, mucho médico, demasiado médico ha muerto en México, en el mundo, pero en México específicamente te ha tocado compañeros tuyos con el que compartías el turno, compañeros tuyos con el que compartías con tu familia y ahora lo tienes postrado en una cama con oxígeno a todo lo que da, eso se llama oxígeno de alto flujo, y no mejora. Por ahí un médico me llamó mucho su atención y me dijo, oye, ese término de hipoxemia feliz, ¿qué significa? La saturación que se mide en el dedo baja y el paciente como si nada. Es decir, este virus ha sido un desastre porque a pesar de que la saturación está baja, tú estás consciente y estás consciente de que tienes dificultad para respirar. Y cuando esto se le pone un nombre y un apellido y es tu conocido, esto es muy difícil. Por eso, si recordamos la película Ni un soldado más, es decir, lo cargo y voy y hago lo que pueda por ese médico, pues hay que hacerlo. Y eso se consigue teniendo unión médica, algo muy difícil, muy, muy difícil, pero si tú tratas de comprender el sentimiento de tu compañero, si tratas de entender que este compañero se vuelve un paciente y que necesita acompañamiento psicológico, acompañamiento psiquiátrico, acompañamiento emocional, obviamente hay que dárselo, hay que brindarlo, porque todo el mundo, insisto, tenemos una participación distinta en la pandemia. También está, si me pones la anterior, perdón, la parte de la familia, recalcando esta parte de la humanización en la UCI, es importante, ya que la familia también necesita apoyo, es decir, no solo es el paciente y no solo es la esfera del tratamiento, la esfera de la resolución de la enfermedad, sino también es la esfera familiar. En muchos lugares, como uno de los hospitales en el que yo trabajo, hay un servicio de acompañamiento emocional, también hay un servicio de psicología, y lo que se trata es darles acompañamiento, porque cada quien vive un duelo de forma distinta. La verdad es que yo no imagino el dolor que debe de sentir alguien al tener justo en este momento de la pandemia a alguien hospitalizado, ¿verdad? Pero debe ser algo sumamente doloroso y esa gente necesita ayuda. Otra parte muy importante y que también necesitan ayuda es la parte administrativa de la unidad de cuidados intensivos. Y administrativa me refiero a todos, por ejemplo, camilleros, que la verdad es que muy poca gente agradece y aplaude a los camilleros, gente de intendencia que también está jugándose la vida, metiéndose a los servicios de pandemia donde hay pacientes contagiados y demás, y por supuesto a los administrativos. Quiero comentarte que el administrativo
tiene un papel fundamental en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, tienes que involucrarte, tanto a la parte médica, de enfermería, e involucrar al personal administrativo, ya que el personal administrativo es el que se encarga de hacer todo el proceso de papeles del paciente, de consentimientos informados, de atención al paciente durante esa etapa. De hecho, básicamente uno sin el personal administrativo, que incluye también al servicio de trabajo social, perdón, no podríamos hacer este trabajo. Mis mensajes finales, y esto es en cuanto a la conferencia, ahorita vamos a platicar un poquito más seguramente de algunas dudas que tengas, es que la unidad de cuidados intensivos es un servicio al que no hay que tenerle miedo. Obviamente, a cualquiera que te dicen, te voy a meter a la UCI, yo creo que ni tú ni yo quisiéramos, ¿verdad? Estaríamos muy preocupados. Pero quiero comentarles que la unidad de cuidados intensivos está enfocada en la resolución del problema grave del paciente, es decir, si llega por un infarto cerebral, un infarto al miocardio, preeclampsia, eclampsia en mujeres embarazadas, infecciones graves o alguna otra enfermedad quirúrgica que se tenga que monitorizar de forma continua, la unidad de cuidados intensivos es el mejor sitio para estar allí. Como te decía, el equipo de respuesta rápida tiene que ser implementado en cada uno de los hospitales. Ojalá que haya agente médico de Costa Rica, que haya agente médico de Nicaragua, donde ellos traten de incorporar el servicio de equipo de respuesta rápida y tratar de sacar al intensivista para que se integre en la atención de los pacientes gravemente enfermos que están en hospitalización, Manuel. Muy bien, doctor, ya pasé el estrés de la asistencia técnica en el seguimiento de las filminas porque había una brecha por acá entre el tiempo y la filmina, pero bueno, es parte de esta realidad tan natural como la tecnología. Entonces ya No, estamos de vuelta. Ahora sí, doctor. Vamos a más ver, bien, muchas gracias, ¿eh? ahora sí, vamos a ver, de vuelta ya, porque hay algunas inquietudes que, bueno, no soy médico, pero No, desde la perspectiva de un paciente o de un ciudadano más, porque hay muchas personas por acá que están siguiendo esto. Es muy interesante el planteamiento que usted hace en cuanto a la humanización del tema de cuidados intensivos. ¿Es una propuesta para agregarle valor al servicio en los hospitales? ¿Es algo que surge dentro de algunos conceptos nuevos de cómo hacer medicina más allá de la parte clínica? sí, por supuesto. La verdad es que son muy pocos los servicios que están establecidos como humanización. No, no quiero decir que hay muy pocos médicos humanos, no, al contrario, yo creo que las unidades de cuidados intensivos están llenas de personas humanas, están llenos de profesionales íntegros, pero no hay un apoyo específico de los hospitales para generar servicios de humanización. Entonces, el servicio de humanización no es sencillo, en realidad necesita integrar al médico, necesita integrar a la enfermera, a trabajo social, a psicología, a la compañía internacional, a la administración, el camillero y sigo mencionando, y tratar de que tanto el médico y todos ellos reciban una atención de calidad. Muy bien. Por supuesto, en esta presentación hay aspectos muy técnicos, pero algo que me llama la atención es esta propuesta de consulta externa, si lo llamo así, del tema de cuidados intensivos, porque normalmente lo asociamos con aquella unidad crítica donde el familiar puede llegar o hay un ingreso de 10 minutos, pero asociamos consulta externa con algo, digamos, más llevadero. Entonces, ¿cómo se puede entender consulta externa en cuidados intensivos? Claro, fíjate que existe un concepto no tan nuevo tampoco, es un tema que se llama el síndrome post-UCI. ¿Te acuerdas cuando te comentaba de que algunos pacientes que ingresan por alguna enfermedad específica se sobreinfectan, tienen más días de ventilación mecánica, tienen más días de vasopresores o medicamentos? Bueno, estos pacientes tienden a generar algo que se llama debilidad muscular adquirida en la UCI. Es decir, no se pueden integrar de una forma correcta a su entorno de vida. Las clínicas de consulta externa de la UCI están enfocados en la prevención del síndrome post-UCI y cuando hay síndrome post-UCI, en la atención del paciente que sufre con ese síndrome post-UCI. Por supuesto, esto está integrado por diferentes especialistas, pero lo grandioso de esto es que de una enfermedad, yo les explico, la enfermedad grave se entiende como un huracán, una tormenta, un huracán. Hay mucho viento, hay mucha agua y se mueve el huracán, pero al final pues, se va el huracán. Y lo que pasa es que deja demasiados estragos, deja destrucción
Y lo mismo pasa con el cuerpo humano, es decir, muchos pacientes salen, pero no salen con una buena calidad de vida. Entonces, estos pacientes tienen que ser integrados en una clínica y ser supervisados por un médico que entienda la enfermedad crítica y que entienda el concepto de enfermedad crítica crónica. Porque fíjate, algo importante es que antes no entendíamos. Entonces decíamos, bueno, está muy grave, está con una enfermedad crítica aguda, pero no incorporábamos el concepto de crítica crónica. Hace un par de años escribí un artículo en un grupo, te lo compartiré, que se llama FOAMEX, que en inglés significa Free Open Access Medication, es decir, acceso médico gratuito. Y entonces lo escribí ahí y dije, mi primera visión entre un paciente que ingresó sano y terminó grave. Y esta enfermedad grave se cronificó. ¿Me entiendes? Es decir, entró por una enfermedad no aguda, complicada, sino una infección de vías urinarias que al final se complicó, terminó en la unidad de cuidados intensivos y de una enfermedad aguda, crítica, pasó a una enfermedad crónica. ¿Y sabes qué pasó? Nadie lo atendió después. El paciente se fue y el paciente regresó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy mal, no me puedo mover, necesito fisioterapia, necesito oxígeno de forma permanente, el neumólogo me mandó una receta, el endocrinólogo otra receta, el internista otra receta, y bueno, no entienden qué pasó con mi enfermedad. Entonces, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en una sesión académica de diferentes especialistas y ¡pum! Surgió la idea de tratar al paciente. Entonces, eso se convierte en una atención integral. Y yo creo que los intensivistas vamos a evolucionar a este paso. Vamos a tratar de abrir cada vez más la consulta externa para seguimiento de este tipo de pacientes. Qué interesante. Doctor, hablaba usted hace un ratito de personas que se complican, pero por la adquisición de otra enfermedad Claro. dentro de una UCI. ¿Hay estadísticas que indiquen que es muy alto el riesgo de alguien en una UCI que llegó por ahí y adquirió B y C? Sí, sí, por ¿Es supuesto. parte del ambiente? Bueno, estrictamente sí, hay una flora específica en cada unidad de cuidados intensivos. De hecho, yo cada vez que entré a una unidad de cuidados intensivos como coordinador, he coordinado dos UCIs muy pequeñas, pero entro y digo, a ver, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes acá? ¿No? Entonces ya ellos me dicen, ¿sabes qué? Tengo un estafilococos por acá, tengo un Stenotrophomonas por acá, en términos médicos. Entonces yo me encargo de que esto no existe en el ambiente. Adicionalmente, hacemos secuencias protocolizadas, es decir, por ejemplo, si un paciente tiene un tubo en su boca que va a su garganta a través de su tráquea, pues hacemos maniobras específicas para que él no adquiera una infección relacionada con el tubo orotraqueal. Recuerda de que es un cuerpo extraño. La verdad es que un tubo es un popote que va a su tráquea y que le da oxígeno a través de un ventilador mecánico y que obviamente puede corresponder y darle una infección a este paciente. Y hay estadísticas de riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, la clínica Pususi va e impacta en ese sistema de protocolización. Es decir, le dice al médico intensivista de la mañana, regañándolo y diciéndole que soy yo, soy el mismo, no puedes hacer esto y tienes que utilizar esto y tienes que ponerte guantes para tal cosa y tienes que ponerte cubrebocas para tal cosa. Quiero contarte que yo jamás en mi vida había usado Tyvek y en realidad a veces me avergüenzo porque hace 5 años atrás intubábamos con corbata y traje, ¿eh? O sea, éramos tan sombríos en esa parte de que no estábamos educados para esto. Y ahora con esta pandemia, la verdad es que yo pido hasta una pijama extra para podérmela poner y ponerme todo este traje espacial para poder intubar. Bueno, todos esos son procesos de prevención de enfermedades dentro de la UCI. Y sí, hay una estadística y sí, tenemos que hacerla valer de acuerdo a los gérmenes que haya en diferentes lugares donde estemos. Claro. Doctor, cuéntenos un poquito de los equipos que se manejan en una UCI. ¿Cómo están incluso alineados con toda la innovación tecnológica? ¿Hay Sí, propuestas que hacen que se modernicen más? ¿Son muy costosos? sí, la verdad es que yo creo que no es el mayor número de juguetes, yo creo que es el que mejor sepa los juegos. Es decir, yo aprendí medicina a través de mi padre, que seguramente me está viendo allí y me enseñó a hacer ultrasonido y por ahí nos reíamos algún día porque hasta la gripe veíamos con ultrasonido. El ultrasonido es un método barato, es un método económico en la actualidad. En realidad, por ahí acabo de ver un ultrasonido que me quiero comprar y le digo a mi esposa, bueno, pues será mi gustito, ¿verdad? El ultrasonido ha cambiado el paradigma en la unidad de cuidados intensivos y sí,
Nos demuestra ultrasonido pulmonar, nos demuestra cómo intubar a un paciente, nos demuestra cómo descartar complicaciones después de poner procedimientos invasivos como un catéter venoso central. Tenemos un arma valiosa que es la clínica, el llenado capilar distal y una escala que por ahí dicen de piel moteada o demás. Esto quiero comentarte que tiene más de 100 años, es decir, no estamos inventando medicina, pero esto sumado más el uso de ultrasonido, más sumado con un monitor cardíaco, la verdad es que hacemos maravillas. Yo quisiera trabajar en una unidad de cuidados intensivos y mi señora dice que me quejo todos los días porque un día estoy en Costa Rica, otro día estoy en Estados Unidos, otro día estoy en México. Te digo porque hay métodos como, por ejemplo, medir el agua extravascular pulmonar, ponerle un catéter y medir el gasto cardíaco por diferencia de termodilución, transipedacia torácica, medir hemoglobina no invasiva de forma continua. Es más, podría pasar una hora babeándome por todos los equipos que existen, pero ¿dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo? Es decir, no necesitamos tecnología, por supuesto, porque imagínate una unidad de cuidados intensivos sin tecnología, pero necesitamos ser realistas y necesitamos aplicarnos a nuestra realidad. En Cuernavaca, la verdad es que las unidades de cuidados intensivos tienen un ventilador, un monitor cardíaco y tienen a todos los turnos un doctor Corrales que trata de hacer lo mejor por el paciente. Y así han salido muchísimos pacientes. Claro. Hay obsolescencia muy rápida de los equipos. Doctor, ¿cuánto es la vida útil de un equipo en una unidad de cuidados intensivos? Espero que no me esté viendo mi jefe, porque mi jefe no me quiere cambiar un ventilador que tiene casi 15 años. Pero, o sea, a mí me sirve para decirle, ¿sabes qué? Sí se vuelven obsoletos los equipos, porque cada vez hay más tecnología. Fíjate que el equipo de respuesta rápida que yo te hablé, que eran puntos, es decir, va la enfermera y le dice un punto por la saturación, un punto por la frecuencia, un punto por la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Hoy en el congreso que comenzó el día de ayer, el congreso de terapia intensiva, al cual tengo el gusto de estar inscrito. Me encantaría haber participado como ponente, pero estoy inscrito nomás. Quiero contarte que existe ahora un brazalete con un dedal y 3 cables. Y entonces el cable le avisa a la enfermera y le pone un semáforo verde, semáforo amarillo y semáforo rojo. Entonces, sí, se vuelven obsoletos en algún punto todos. Cada Claro. día hay escalas, cada día hay más tecnología, sobre todo en fármacos para transfundir, cada día hay más telemetría, cada día hay más pues tecnología de vanguardia asociado. Pero diría alguien por ahí, me dice, ¿de qué sirve si la clínica siempre va a dar el parteaguas? Y eso es cierto. Los médicos, por eso llevamos un tiempo de formación que es muy amplio, alrededor de 13, 14 años, más toda la vida, porque no dejamos de aprender. La verdad es que yo aprendo diario, porque hago lo que me gusta. No tengo un trabajo, sino tengo un hobby. Voy y hago lo que me gusta y además me pagan, imagínate. Qué grandioso. No dejamos de aprender y la clínica pues nunca va a cambiar. La clínica aquí, en México, en Cuernavaca, en San José, en Heredia, Heredia. allá en Italia, en Alemania, no cambia. La clínica siempre va a ser la clínica, es decir, eso no va a sustituir al médico. Doctor, muchos de los que están ahorita escuchándolo no somos médicos. Hay un familiar, colega suyo acá que está en línea. Sin embargo, hoy quisiera, en este momento, olvidémonos de los médicos en general, olvidémonos por un momento de la ciencia médica y hablemos con Edgar, porque Gracias. hay una razón. Desde que empezamos este espacio, empezamos, bueno, por un asunto de análisis científico, como usted lo planteaba muy bien, y todos los protocolos. Pero bueno, no somos clínicos, entonces puede ser que hayamos entendido una parte y otra no. Sin embargo, hay algo más valioso, que es el ser humano. Y yo sé que frente a mí en este monitor, hoy en Cuernavaca, está un grandioso ser humano que además se le desborda la energía y la pasión, que en cualquier campo profesional es clave para hacer las cosas bien y hacerlas con calidad. Ahora, imagínese en una posición como la suya, el humanismo, la entrega, ese principio de humildad, provocando integrar y darle importancia a cada uno de los miembros de una unidad, como usted lo decía, el camillero, la enfermera, el administrativo. Dejemos un poquito el tema tan estructurado a un lado. Edgar, ¿cuál ha sido
tu experiencia en esta pandemia, precisamente porque las unidades se han llenado con pacientes COVID, ¿cuál ha sido el momento más estresante? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué ha hecho para llevar ese dinamismo a sus colegas, a sus pacientes? ¿Cómo vive el día a día después de estar en una situación prácticamente en los límites de la muerte de muchas personas? Gracias. Antes de tu pregunta, como iba a ser Edgar, te iba a mandar una carita feliz en WhatsApp, pero después de la pregunta te voy a mandar una carita triste, porque la verdad es que ha sido muy difícil la pandemia. La verdad es que los primeros días de pandemia, yo con mucha gallardía me metí a ver un paciente, me avisaron que venía de urgencias. Eh, la verdad es que el paciente llegó en muy malas condiciones. Yo lo intubé, dudé de mí mismo y dije, no está bien intubado, le quité el tubo y lo volví a intubar y su pulmón nunca respondió. La verdad es que yo llamé a 2, 3 amigos, grandiosos amigos que trabajan conmigo en ese hospital, uno de ellos en particular, y le expresé mi preocupación por el paciente. Él me dijo, doctor, todos los pacientes están exactamente igual. Entonces fue algo muy, muy doloroso. Esa experiencia te la comparto porque me regañaron. La verdad es que ellos mismos me regañaron. Me dijeron, no puedes estar expuesto a tanto virus, no puedes estar expuesto a tantos pacientes en esa situación. Tienes que pensar en tu familia y que ha sido parte clave de mi orgullo. Mi orgullo es mi familia, mis hijos, mi esposa. Con honestidad, cuando cada vez que voy a la unidad de cuidados intensivos no tengo miedo solamente por mi persona, sino tengo miedo por faltarles a ellos, por poder ayudarles a ellos, por poder tener algo más que no sea mi papá fue un héroe, porque nadie te va a hacer un monumento en realidad durante este tiempo de pandemia, pero para ellos sí lo soy, para ellos pues soy parte fundamental de sus vidas y me necesitan. Entonces, en realidad, lo que he hecho es llenarme de valor y fortaleza y decir, ¿sabes qué? Tengo que seguir. Aunado a esto, no vivimos todos una situación económica fácil, vivimos una situación económica difícil que nos hace a ti y a mí salir a trabajar todos los días y pedirle a Dios que nos traiga de vuelta a la casa con pan a la mesa y obviamente sanos, ¿verdad? Porque pues obviamente nosotros tenemos la fortuna de tener estos espacios, de tener tele en la casa, de tener Netflix, Amazon, que no sé para qué los pago, ¿verdad? Pero tengo todo y nunca los veo, pero tenemos la fortaleza. Hay gente que no tiene para comer y esta pandemia lo que me ha enseñado es que un granito de arena puedes aportarlo y también tienes que saber compartirlo. Tienes que saber darle a la gente lo poco que te dan a ti. Tienes que saber compartirlo y saber cómo compartirlo y con quién compartirlo, porque hay gente muy necesitada en estos momentos. Claro. ¿Percibe usted, doctor, que personal médico y de atención en estas unidades ya es el momento que requiera atención psicológica? Yo creo que desde el inicio, Manuel, desde el inicio, la verdad es que nadie, ha habido una carencia importante y no tendría que decirlo en esta plática, de preocupación por nuestras autoridades. Es decir, nuestras autoridades nos han llenado de trabajo, nos han visto como un medio político, pero en realidad no debería de ser así. Deberían de darnos apoyo psicológico, deberían de estar pendientes y conscientes del miedo que tenemos. La verdad es que hay una deshumanización importante en los líderes en general, política y no política, y que yo creo que eso tiene que cambiar, Manuel. Ujú. Clínicamente hablando, doctor, los casos precisamente de esta pandemia que llegan muy críticos o se complican, diferentes razones, manifestaciones. ¿Por qué hago la pregunta? Porque inicialmente se hablaba de una población muy vulnerable, como al principio, adultos mayores. ¿Se han encontrado sorpresas ustedes con las manifestaciones en pacientes de diferentes edades o tal vez en el paciente que no esperaban una complicación tan grave? ¿Les está enseñando la pandemia también en cuidados intensivos cómo se comporta el virus? Sí, por supuesto. Yo podría decirte que he visto gente, ¿te acuerdas cuando comentaba lo de la edad? Y que a Ujú. veces éramos renuentes. Yo he visto gente de 65, 70 años que ha salido adelante del virus y jóvenes de 28, 30 años que no han salido. Mi experiencia en pediatría, la verdad es que ha sido muy, muy baja, porque pues yo no soy pediatra, pero sí sé de casos de niños que tienen otras manifestaciones muy similares a una enfermedad que se llama Kawasaki, y que no se comportan como el adulto. Pero sí, definitivamente he visto gente joven
morir, he visto gente adulta morir, y con honestidad no quiere decir la edad algo, quiere decir que es un sinnúmero de factores. La cantidad o la carga viral yo creo que es lo más importante en este punto. Más las comorbilidades, por supuesto, ¿verdad? Lo que se ha visto es la obesidad mórbida o la obesidad de grado 3. Son pacientes más vulnerables, así como aquellos pacientes que tienen algunas otras enfermedades como hipertensión, diabetes o algunas inmunosupresiones. Mucha gente que está en las unidades de hemodiálisis ha fallecido, muchísima gente. Y la verdad es que no se sabe. La verdad es que es un tiro. Dios quiera que más gente se salve. No hay un medicamento específico, más que los cuidados generales de los pacientes. Claro. En general, porque me imagino que no, o más bien, habrá casos de casos, la mayoría de estos pacientes tan críticos en las UCIs están ahí totalmente sedados, doctor. Sí, la mayor parte están sedados, nada más que de repente nos quedamos sin sedantes. Y eso es terrible porque imagínate el dolor que se tiene al tener un popote en la boca que va a tu tráquea. De repente uno pasa un poquito mal la saliva o un pedacito de pan se va mal y duele y es molesto. Imagínate ahora tener un tubo dentro de la boca. Sí, la mayor parte están intubados, y otra gran parte están con algo que se llama sistema de alto flujo. Eh, la verdad es que nos hemos ideado. De repente, por ahí tenemos pacientes con puntas nasales y luego con mascarillas reservorios, otros pacientes que tienen sistemas de alto flujo más una mascarilla reservorio porque no hay ventilador mecánico. Y sí, es real. Las fotos que hemos visto en las redes sociales de gente intubada en el piso, gente que ha fallecido en los servicios de urgencias, eso es real. ¿Qué tanto ha afectado a otros pacientes, otra población que requería de UCIs el tema de la pandemia? ¿Ha desplazado, Sí. teniendo que enfrentarse ante una carencia de recursos, de infraestructura y también humanos? Sí, fíjate que es un tema muy difícil porque los hospitales de repente se convirtieron en COVID. Todos eran COVID, pero se olvidaban de los pacientes que no eran COVID. Y de repente pasaron a aquellos pacientes, a aquellos hospitales híbridos donde había COVID y había pacientes no COVID. Y entonces se descuidó, por ejemplo, en uno de los hospitales en el que yo trabajo, yo tengo de ver pacientes COVID básicamente de marzo para acá. No veo otro tipo de pacientes. Obviamente el paciente COVID tiene otras comorbilidades, otras enfermedades y demás, pero esos pacientes no están teniendo una unidad de cuidados intensivos para ser tratados. Claro. Doctor, creo que lo tocamos antes, pero de esas experiencias positivas que han significado un aprendizaje atendiendo pacientes críticos en una UCI, ¿cuáles podrían venir a su mente? Muchísimas. Una de ellas es uno de mi personal de enfermería que dijo no, y no me intuben, y no me intuben, y no, pero mira, no, no, y no, y no, y no. A la semana siguiente lo dimos de alta, o sea, fue fantástico. La verdad es que han habido esas pequeñas experiencias en las que la ciencia en realidad no ha determinado la evolución de un paciente. Tú, insisto, pones paracetamol y le pones inmunoglobulina y le pones demás, de repente mejora. Entonces, verlo a él o ver a diferentes personas que he notado, y justo saludé a un ortopedista que estuvo con nosotros en una unidad de cuidados intensivos y me dijo, voy muy bien, estoy saliendo a correr, este, respiro mucho mejor, porque las secuelas que deja el COVID pues son difíciles. Entonces sí hemos tenido experiencias también satisfactorias, eso es una realidad. Claro. ¿Hay algún dato ya o alguna evidencia científica en cuanto a las secuelas? Porque todos los días estamos expuestos a información de todo tipo, pero Sí, se habla de secuelas. ¿Hay algún dato científico ya que lo compruebe? sí, la verdad es que estamos expuestos a un sinnúmero de información vaga, Ujú. eh, de información sin metodología de análisis. Yo creo que habrá que esperar más tiempo para ver la evolución. Recuerda que no es un virus que emergió reciente, pero es un virus que emergió hacia una pandemia y llevamos casi ya un año de experiencia en ellos. Por ahí de repente hacían algunas autopsias en Francia, donde ya había fibrosis temprana en los pacientes. Los pacientes con SIRA grave, quiero comentarte, SIRA es SIRA, que es un término médico, los hemos visto desde los años 80, 90, es decir, no es algo nuevo para el intensivista.
el enfrentarse al COVID. Lo que ha sido difícil para el intensivista es ver la causa, que es básicamente la inflamación que mata al paciente con COVID. Y lo que demostró es que sí había fibrosis temprana y fibrosis no reversible. Entonces, sí, la respuesta es sí, la cronicidad sí existe en COVID. Habrá que esperar el análisis o algún metaanálisis que se publique pronta, de forma pronto en una revista científica, ¿no? No a través de una red social o a través de un comité de expertos, ¿no? Yo creo que lo mejor será ver un metaanálisis relacionado con esto. Claro. Doctor, este planteamiento que hace Anaelia Rodríguez se coincide con algo que ya tenía en mente y la pregunta es, ¿cómo maneja usted, doctor, la frustración, si se le puede llamar así? El ver que mucha gente sigue haciendo fiestas, reuniones o que siguen sin creer en el virus y no traen cubrebocas. Y la uno a mi inquietud que es, ¿percibe usted que hay más aprendizaje de nosotros, los seres humanos, para llegar con menos resultados a ocupar estas camas? ¿O sigue viendo el mismo comportamiento reflejado en las UCIs? Muchas gracias por la pregunta, Ana Delia. Anaelia. Anaelia, ok, maravillosa la pregunta. ¿Cómo manejo yo la frustración? Bueno, un día salí y iba a ir a tocar la puerta a mis vecinos, de enfrente, pero decidí que no, porque eran más chavos que yo, entonces me iban a pegar y seguramente no me iba a ir muy bien. La frustración es muy difícil. Yo creo que con inteligencia emocional, entender que tú haces lo posible y que lo que tienes que hacer es cuidarte tú y proteger a tu familia, porque la gente definitivamente no ha entendido. Es decir, yo cada vez que salgo a la calle y veo a la gente usando cubrebocas no de forma adecuada o sin cubrebocas, la gente, por diferentes razones, yo incluso les llamo a veces por necesidad, porque no todo el mundo tenemos para comprar un KN95, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene para comprar un cubrebocas quirúrgicos. Hay gente que vive el día a día, pero yo creo que la gente humilde, yo creo que es mucho de la que sí entiende. Yo creo que los que no entienden son la gente que anda en la fiesta, que anda paseando, que anda en el mar, que cuando ves esas fotos de la caseta de Tlalpan repleta de gente, tú dices, no, ¿cómo es posible? O sea, yo la verdad es que no hemos salido a ningún lado y me lo reclaman todos los días, pero les digo, es que tú no vives la pandemia de la forma en que yo la vivo y no hay tratamientos. Entonces, sí me frustro, trato de que esa frustración se convierta en algo positivo y que se vuelva hacia mi inteligencia emocional y trato de entender la situación. Claro. Clínicamente, ¿cómo ve la vacuna, doctor? Yo tengo la esperanza cuando me pusieron la primera dosis, no me han puesto la segunda dosis. Entonces fui y la verdad es que yo me urgía que me la pusieran porque era mi rayito de esperanza y de luz para que esto cambiara, porque a mí me urge que la vacuna funcione. Sin embargo, no estoy muy seguro, tengo mucho miedo. No trabajo para DW en YouTube, pero lo veo de repente y veo que ahora en Alemania pues, hay nuevas cepas, hay nuevas variantes del virus y eso me angustia, me da una sensación de angustia. Ayer platicaba brevemente con mi esposa y le decía, oye, es que, ¿sabes qué? Yo siento que esto no va a cambiar, no va a cambiar en este momento. Siento que es una etapa muy difícil para todos, para nosotros como familia y tenemos que apechugar y darle, y seguirle, y seguirle, y seguirla, porque igual como lo vivo yo, lo viven mis familiares, lo vives tú, lo viven tus familiares. Hay que cuidarnos. Sí Claro. creo en la vacuna. Creo que la gente tiene que vacunarse. Ujú. Su criterio sobre los diferentes tipos de vacunas, que hay una de 2 dosis, otra de una sola, y las guerras comerciales o informativas sobre este tema que es incluso más amplio, pero al menos su criterio sobre esto, doctor. Mira, había mucho miedo con la creación de la vacuna de Pfizer, después se creó la vacuna de Moderna, y después han surgido diferentes tipos de vacuna, la cual han tenido, eh, van en fases, se llaman fases, es la fase 3 en la actualidad, pero básicamente Pfizer te ofrece desde la primera dosis más de un 50 y tantos por ciento de generación de anticuerpos, igual que lo hace Moderna, en la segunda se logra casi un 90 y tantos por ciento. Las demás vacunas están superiores al 60, se esperaba mucho menos de ellas, pero no, están muy superiores. Entonces yo creo que aunado a los cuidados generales, la vacuna sí debe de existir. No importa en realidad, por ahí hablan de la vacuna rusa, Sputnik,
que yo creo que va a cambiar también el parteaguas de cómo estamos viendo la pandemia. Lo que sí es que se espera que haya un repunte importante después de la vacunación, porque la gente se va a descuidar. Y entonces la inmunidad no se crea de una forma inmediata. Entonces quizás ese repunte va a ser sumamente doloroso porque vamos a creer que la vacuna no funcionó, pero simplemente no dejamos el espacio para que esto funcionara. Muy bien. Doctor, estamos ya con 1 hora y 5, recapitulando y ya con más tranquilidad después de haber estado como asistente técnico con las filminas que se pusieron lentas, pero ya más cómodo y conversando con esta tranquilidad de un espacio así. Sí. Pues quiero agregar un comentario de la profesora Olga Chávez, precisamente de la Universidad Nacional en Heredia, ciudad que usted conoce muy bien, donde dice: al doctor se le aprecia el gran carisma profesional, Dios le dé mucha sabiduría a los médicos y todas las personas en el área de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, porque ya más tranquilo y sin el estrés de la asistencia, empezamos con un tema clínico, pero lo valioso de esto es que nos hemos encontrado hoy con un extraordinario ser humano. Cuando te escucho hablando de una forma tan positiva y con tanta energía, sabiendo dónde trabaja Edgar, eso me dice que hay una gran lección que va más allá de los protocolos y de los equipos, que es la importancia de, primero, hacer lo que se hace con amor y compasión. Ahí hay vocación, una vocación muy bien escogida por usted, déjeme decírselo, porque se desborda su compromiso, los juguetes que quiere tener para entregarse más a otros seres humanos. Eso dice tanto de usted. Y creo que eso es parte también del aporte que esta noche estamos compartiendo, porque ha sido una fuente de inspiración. Verlo a usted con un sentido tan positivo, estricto y ordenado en el sentido del cuidado, porque eso no implica, pues, por la libre, ¿verdad? Como usted mismo lo está planteando, y que incluso hablando de un repunte, puede venir como consecuencia de un tema tan crítico también, que es el tema educativo. O sea, si tuviéramos realmente un tema de educación en salud, desde la prevención, tanta gente no tendría usted ahí quizás muriendo, porque el tema de la confianza, el relajamiento al que hemos llegado, que también obedece a una presión emocional, la necesidad de compartir aquel vínculo o aquella disyuntiva entre la afectividad y la necesidad de cuidarnos, porque yo creo que todos hemos sido producto de eso que nos traiciona. Me cuesta mucho ver la posibilidad de que la persona que está al frente y que tanto quiero pueda tener la posibilidad de contagiarme. O sea, esa parte es crucial. Y ahí hablamos de la ruptura de las burbujas, entonces no imposible porque es mi familiar que me vino a ver, que pase, pero se olvida o nos olvidamos que ahí puede venir, que puede ser candidato a traer el premio. Entonces, todo esto, pues es un ambiente realmente doloroso, pero también es un ambiente donde hay estadísticas ya que la salud mental se está viendo amenazada, ya hay evidencias de algunas consecuencias. Entonces, escuchar a alguien y compartir con un ser humano, por eso le hice a un lado el título de doctor, hablar con Edgar, creo que es para los que estamos hoy viéndolo a usted, una razón para inspirarnos, y creo que para tener fe, esperanza y para decir, podemos salir adelante, pero también confiar que hay gente que sigue con un compromiso ético, humano y moral de entregarle lo mejor a un paciente, porque cuando cada uno de nosotros es paciente, necesitamos muchísimo. Cuando no lo somos, nos olvidamos de tantas cosas, pero humanizar los servicios de salud. Usted lo decía hace un ratito y por ahí me quedé con eso. Puede ser que no haya solución. El tema es la calidad de vida que se le da a alguien en un proceso tan difícil, aún no habiendo solución. Cuando el médico recuerda que hay un ser humano que puede ser su familiar, que puede ser el mismo en una cama de un hospital, y se acerca con una palabra de consuelo, eso vale más que 1000 medicamentos muchas veces, porque el tema emocional es crítico también. Pero bueno, ya nos pasamos 10 minutos de la promesa, doctor. Estoy seguro, y en nombre de tantas personas que por acá están compartiendo y que luego comparten estos videos, realmente le quiero agradecer. Pero no solamente le quiero agradecer por el espacio, sino agradecerle por ser usted un ser humano excepcional. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por tu atención y también a tu gente en Facebook.
con honestidad, hacemos lo mejor que podamos cada día, con entusiasmo y, como dices tú, con mucha calidad humana. Muy bien, y lo bueno es que llegamos a lindo Nicaragua, llegamos a San José, estuvimos en México, estábamos en Palmares, en San Ramón, Y me en da Cuernavaca. puedo tocar la de Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Ah, bueno, pues sí, ¿No? ahí estamos, somos vecinos también, Ah, y, sí. y qué maravilla. ¿Perdón? O todas las paseadas que demos allá por Paseo Colón. Ah, ¿te acuerdas de Paso Colón? Y también hablo de Heredia. O sea, como que yo creo que al final decían, ¿pero de dónde? Eso es de Cuernavaca, es de Managua, es de Heredia, y ahora habla de Paseo Colón. ¿Verdad? Así es. Bueno, Así que, pues qué gusto, muchísimas doctor. Gracias de verdad de corazón por esto. Muchas bendiciones para usted y su familia y que gracias. Dios lo siga cuidando, porque Igualmente. sigue siendo realmente una gran luz para muchas personas que van a estar ahí. Y aunque suene un poco en medio de la adversidad, qué bendición va a ser para los pacientes que lleguen a estar bajo su cuidado y su atención, porque sé en manos de quién van a estar. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, gracias, doctor. Buenas noches y gracias a la gente que ha estado con nosotros hoy. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.